Muy buenos días. Hoy La Guayaba de Pascal, ensamble literario nacido de la savia del maestro, rendimos un homenaje junto a ustedes, amigos, talleristas, admiradores, lectores, todos, a nuestro queridísimo Armando Rojas Guardia, a un mes de su desaparición. Tendremos tres invitados especiales en este homenaje. Ellos son Alberto Márquez, su entrañable amigo desde la época de Tráfico; Ana María Hurtado, poeta también, preciadísima tallerista y amiga de Armando, quien además abrió las puertas de su casa para hacer en los últimos años los talleres de poesía que dictaba Armando. Y cerrará esta primera parte Fernando Rodríguez, también amigo de la vida de Armando. Nosotros pensamos que seguramente Armando hubiese escogido a estos tres grandes amigos, preciadísimos por él, para el homenaje. Así que los dejo con ustedes en la voz de Alberto. Muchísimas gracias, Elsie. Gracias a todos los guayaberos. Además, gracias por este homenaje tan bello que ustedes tuvieron la buenísima idea de hacerle. Yo me siento una especie de guayabero anexo también por muchas razones. Una de ellas porque yo, vine a hacer la Guayaba de Pascal, ese hermoso grupo que ustedes hicieron junto con Armando. Y además tengo la fortuna de tener dentro de la Guayaba a mi queridísima hija Claudia. Yo escribí un pequeñísimo texto para este homenaje a Armando, verdaderamente un hermano que todavía siento muy cerca de él. Confieso que me cuesta todavía mucho hablar de Armando como de una persona que ya no está en nuestro mundo. A veces, durante el día, tengo la sensación de que en cualquier momento va a llamar. Me descubro fugazmente pensando lo raro que resulta que a esta hora no lo haya hecho. Y para este homenaje que le preparan sus talleristas y amigos de la Guayaba de Pascal, varias veces me he preguntado qué puedo decir sobre el gran amigo que fue, fundamentalmente, un poeta, es decir, un hacedor, un creador de mundos verbales para quien la palabra se constituyó a lo largo de su vida en una responsabilidad y en un destino. Un ser humano cualquiera reúne tantas facetas que cuesta mucho elegir una de ellas. Más difícil se hace en el caso de un creador de la estatura de Armando, cuya vida dibuja una figura geométrica que va cumpliendo etapas y a quien la muerte lo descubre en un momento de plenitud, como le habría gustado decir a él, en estado de gracia. Quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo desde muy joven, sabemos de la profunda lucha que tuvo que librar con la enfermedad, una lucha que no solo no impidió su afirmación de la vida, sino que, muy por el contrario, le hizo conocer y saborear cada vez con mayor gozo los dones de la tierra. De la enfermedad salía fortalecido, con más ganas de vivir. En El Dios de la Intemperie, un libro que ya empieza a ser un clásico, dice: ¿y qué otra cosa es la enfermedad sino un aprendizaje de los límites? La enfermedad puede ser una sutileza, a veces exquisita, de la espera. Solo grandes enfermos como Epicuro y Nietzsche han podido elaborar ese gran arte de la salud que representan sus respectivas filosofías. Cuánto purgatorio de limpieza
ha significado para mí la enfermedad. Cuánto le debo a su árido espacio, a sus cielos llameantes y a su suelo de cristal de roca, donde a menudo apunta una nueva correlación de mis fuerzas psíquicas y un nivel superior de conciencia. Pero se equivocan quienes puedan pensar en una especie de predilección por el sufrimiento. Armando era, sobre todo, un hombre alegre. Le gustaba vivir, sentía pasión por la amistad. Su misticismo lo conectaba con la plenitud y la sobreabundancia. Disfrutaba del cine, el teatro, la música, la buena comida, el erotismo. En toda la última etapa de su vida, cuando dejó de tener episodios psicóticos, durante por lo menos 15 años, descubrió su vocación docente y ese llamado lo convirtió también en una pasión que le brindó grandes satisfacciones, pero además le deparó un regalo muy singular que posiblemente había estado buscando mucho tiempo: la entrega a los otros, la vida en comunidad, el fortalecimiento inédito de sus vínculos afectivos. Este homenaje es una prueba de ello. Como todas las cosas que emprendía, la docencia se convirtió muy pronto en una pasión y él, para muchos, se hizo un verdadero maestro del espíritu. ¿Cuántas veces las llamadas que me hacía en las tardes se convertían en una especie de repaso de lo que había sucedido en la sesión de taller, que así la llamaba? Albert, no tienes idea del maravilloso ensayo que leyó tal, o el poema del otro. Y, asimismo, su preocupación cuando algunos de sus estudiantes estaban pasando por algún problema, ya fuera económico, psicológico o moral. Tenía la virtud de hacernos pensar que éramos únicos, y otra cualidad que distingue muchas veces a los buenos amigos. Cuando descubría a alguien, quería a su vez que lo conociéramos, como quien nos recomienda un buen libro que nos hemos perdido de leer. Si tuviera que quedarme con una palabra para describir a mi amigo, diría pasión por la belleza. Con los años, esa pasión se fue refinando y la muerte lo encontró preparado. No lo tomó por sorpresa. Me hace ilusión pensar que en sus últimos momentos en la clínica, cuando debió hacérsele claro que ya le faltaba muy poco para morir, que en cierto modo ya había comenzado ese gran viaje, lo hizo con la irrupción repentina de la belleza y la totalidad con la que se cerraba esta etapa de su vida. Estaba en paz, lleno de plenitud. Quiero leer unas palabras de sus diarios, unas palabras que están al principio y al final de su camino, solo que con cadencias distintas. El mundo existe en ausencia de toda razón. Su única razón, su sola causa y finalidad es ser don, es ser obsequio. El mundo es una pura gracia. Repitámoslo. La sola finalidad del universo consiste en ser él mismo, como la belleza, como la belleza. No podemos afirmar que la belleza es la única finalidad de la existencia del mundo. Esas flores enormes que ahora mismo se abren para nadie al fondo de los abismales y boscosos barrancos tropicales que tampoco nadie nunca contemplará, no nos hacen recordar la sentencia de Ángelus Silesius en pleno siglo XVII: la rosa es sin por qué, florece porque florece. Armando fue, por encima de todas las cosas, un gran creador.
puso su vida desde muy joven en esa dirección y no dejó de hacerlo hasta el último momento. Pocos días antes de morir, tomado ya por la enfermedad, me dijo: Albert, lo peor de este malestar es que tengo 2 días sin poder leer ni escribir. Hace poco encontré por azar en Twitter un video de Armando mientras leía un poema de memoria en la Plaza Los Palos Grandes. Se ve que ese día estaba especialmente alegre. Mientras leía, al fondo, se ve que un niño que seguramente duerme en la calle, en los alrededores de esa plaza, lo mira con asombro, tocado por la fuerza incomprensible de sus palabras. Se me ocurre pensar que ese día pudo cambiar el destino de ese niño, como cambió la vida de muchos de tus amigos haberte conocido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que asisten al encuentro de hoy, a la Guayaba por esta iniciativa. Estoy profundamente agradecida además de compartir con amigos tan entrañables y especiales de Armando como Alberto y Fernando. Voy a intentar hacer un diálogo con mi amado maestro. Hoy hace un mes, Armando, que estás en la clandestinidad del universo. Quiero aclarar que utilizo esa palabra porque me remite a un momento especialísimo de uno de los talleres cuando estudiábamos las coplas a la muerte de Thomas Merton, escritas por Ernesto Cardenal y que a Armando tanto le gustaba. Hace un mes que estás en la clandestinidad del universo. Y siendo como fuiste un hombre de palabras, vienen a mí varias de las tuyas. Entrañable, cósmico, contumaz, bondad ontológica, ágape, imantado, prodigio, radical, cueva de leones enlazados, gloria sensorial, litúrgico o liturgia, la pasión de la luz transfigurado. Y no es una lista de mercado, como dirías, es más bien un intento letánico, un conjuro. Palabras que persisten en mí y son tu alma. Con ellas, tu sonrisa abierta de niño. No te has ido. Es un lugar común, lo sé. Siento tu paso lento, reposado, el olor a cigarrillo ondeando por la casa. Vienes, Armando, en este agosto poroso y tumefacto, y me alcanza tu figura contundente, vertical y cóncava a la vez. Escucho tu voz con profunda resonancia arbórea de profundis. Y tu nombre es, te cito, cuerpo resurrecto, a la misma altura eterna del espíritu. Ahora, que te pareces a un jardín rectangular, vuelvo y te cito, intacto en tu seca desnudez, ya sabes que la aridez no es la sustancia de tu muerte. Por el contrario, es un lecho florido, con ánforas repletas de petunias azules en el estruendo amarillo de Van Gogh, sumergido en el milagro de luz de Frangélico. Con una vibración más intensa que la música, ves acacias y palmeras, ya sanada la herida, te arrullan Mahalia y Coltrane. Oh, Malor. En el agua lustral, purificado, conversas con Tomás,
Simón y Juan de Yepes, traspasado de belleza, transfigurado, charlas con Proust, horas con Lezama, compartes el pan de la poesía sin fisuras y repites. Uno quisiera decirle a los amigos, él está aquí, este es su rostro. Y para terminar, voy a remitirme al propio Armando, a sus palabras en las postales de Solentiname, que eran entrañables para él ese recuerdo de su estadía con Ernesto Cardenal. Cuando decimos los salmos a las 7, el aleluya eficaz, el verdadero, lo están cantando más allá de nuestras voces, grave la de Armando, suave la de Alejo, socarrona la de Lurio, un susurro la de Elvis, las alborotadas golondrinas, que el olor de la lluvia pone ebrias, los golpes de martillo de José, esos gruñidos de chancho junto a Grifo, los patos chapuceros gritando sobre el lago, y el mismo lago que a las 7 tiembla. Sé que Ulises ha vuelto a Ítaca, que Cristo ha salido del sepulcro para esperarme en los frijoles y las risas del almuerzo. Así te quiero ver, Armando, comiendo frijoles con Ernesto. Gracias. Bueno, yo no escribí. Pero voy a ver si ya puedes hablar. Imaginé que era un poco más dialogable este estupendo homenaje que le hacen sus seguidores, sus amantes, alumnos, digamos, de su curso en la Guayaba. Y bueno, compartir un panel con dos estupendas personas que lo acompañaron tan de cerca en su itinerario vital, ¿no? Yo quería decir que el caso mío es un poco curioso porque Armando y yo diferíamos muchísimo en muchas cosas. Yo no tengo por qué negar que soy ateo, casi diría radical. Y Armando, bueno, es la persona más cristiana que yo haya conocido y tratado con cierta cercanía, ¿no? Y sin embargo, bueno, fue una amistad extraordinaria que duró décadas, en la cual hicimos cualquier cantidad de cosas, no solo intelectuales, sino yo diría, y no es cuestión de recordarlas ahorita, muy, muy políticas y a veces complicadas y peligrosas. Pero por eso yo más que el Armando místico de la última época, que por supuesto admiré mucho por su, digamos, por su sabiduría en el fondo, ¿no? Yo creo que Armando es uno de los escritores más sabios de nuestro siglo XX, y lo cual quiere decir de nuestra historia literaria, de una formación filosófica, teológica, literaria, sumamente densa, ¿verdad? Me cuesta pensar en otro similar. Y bueno, aportó mucho a la cultura venezolana, ¿no? Pero yo quiero subrayar un punto en especial, que es el tipo de cristianismo de Armando, que es muy curioso porque es muy intenso, muy puro, muy exclamativo, muy sin fisura, es una entrega total.
Si algo yo creo que hay que valorar en Armando es que Armando no es un escritor en el sentido de que la escritura es un oficio que muy sutil o muy hermoso, sino es mucho más que eso. La escritura fue una tarea de vida, la tarea de expresar un cierto sentido de su estar en la tierra, y eso fue integralmente, no hay fisura, ¿verdad?, entre el Armando religioso y el Armando literario. Armando escribió para expresar su deseo de trascendencia y su vocación integral religiosa, ¿no? Eso es verdad, y yo dije, creo que escribí por ahí, que era quizás el único gran escritor católico que hemos tenido en la historia venezolana. Por supuesto que hubo escritores que eran cristianos, pero hay muy pocas obras dedicadas exclusivamente, digamos, a la pasión religiosa, a la intensidad religiosa. Y no pondría al lado de Armando a casi nadie, ¿verdad? Sí, Armando es un universo muy peculiar. Pero no menos peculiar es el cristianismo de Armando, ¿no? Y ahí es que quizás entra nuestra amistad, nuestra manera de conspirar, nuestra manera de estar cerca y de dialogar, que es ese cristianismo que él mismo le dio el mejor nombre imaginable, que es un cristianismo a la intemperie. Es decir, un cristianismo a la intemperie quiere decir un cristianismo en consonancia con este mundo, con este confuso, horrible, particularmente siniestro mundo que tenemos hoy, el mundo del virus y de ese otro virus nacional que nos está matando. Bueno, Armando hizo mundo su cristianismo, ¿no? Y eso es lo impresionante, Armando. Eso es lo que es una bomba en el desarrollo de la cultura venezolana. Y por eso es que yo diría, sobre todo, El Dios de la Intemperie es un libro que quizás sea uno de los grandes libros del siglo XX venezolano, uno de los libros que marca un hito de verdad y una presencia inusitada en la historia de nuestras letras. Porque Armando, digamos, allí hace un cristianismo que es absolutamente laico, ¿no? Por ejemplo, cualquier aspecto que tomemos, ¿verdad? Cuando todavía en aquellos lejanos ya décadas en que aparece el libro, el tema sexual, yo diría en términos generales, es un tema tabú, es un tema censurado, es un tema muy limitado. Bueno, Armando, sin abandonar el cristianismo, sin abandonar su misticismo, su fe, etcétera, no solo reivindica la sexualidad y la sexualidad libre y la sexualidad jovial y mundana y alegre, sino el homosexualismo. Por primera vez en la historia de Venezuela alguien habla claro y raspado, ¿verdad?, del tema homosexual, del derecho de los homosexuales, incluso describe, digamos, la vida homosexual, ¿no? Eso es un valor impresionante, ¿verdad? Es un valor enorme para un cristiano. Y Armando no suelta eso. La Iglesia sigue siendo profundamente reaccionaria con respecto al sexo, con respecto a la mujer, con respecto al homosexualismo, etc. Armando siguió hasta el fin de sus días siendo un amante del sexo y un amante y un defensor a muerte, ¿verdad?, del homosexualismo que él vivía y practicaba. Eso lo hace verdaderamente peculiar, pero no solo eso, ¿verdad? La cultura de Armando es de una vastedad
es decir, la cultura en general cristiana contemporánea es una cultura muy pacata, muy arcaica, que teme la contemporaneidad, que se limita o se autolimita a ciertas formas muy clásicas de comienzo del siglo, pero Armando es un vanguardista de la cultura, no hay formas de la cultura que le fuesen extrañas y que no manejase con la mayor, digamos, agilidad y sabiduría. Y entonces con Armando se podía hablar sin hacer prolegómenos, sin decir, mira, yo voy a decir esto. Decía, Armando era un igual, ¿verdad? Y los temas de la cultura en todas sus formas eran propios, ¿verdad? Con la política, Armando fue un hombre de izquierda radical, bueno, fue uno de los más cercanos discípulos de Ernesto Cardenal, cuando Ernesto Cardenal, Armando incluso se sale de la Iglesia Católica con Cardenal y durante un tiempo, ¿verdad?, se enfrentan a esa iglesia absolutamente reaccionaria del papado anterior. Luego vuelven, ¿verdad? Una vez Armando me explicó largamente por qué volvían, porque es imposible saltarse la tradición, la comunidad, etcétera, etcétera, y seguramente tenía razón en volver. Pero, digamos, pone en jaque, digamos, todo el pensamiento, sobre todo social, de la iglesia. Yo diría que durante un tiempo, bueno, de la manera más militante, ¿no? Y luego, ¿cómo? Y luego, digamos, nunca cesó, ¿verdad?, de que su cristianismo era un cristianismo para los pobres. Esa cosa que me dijo Joaquín Martazós, que yo escribí, que me pareció tan decidora, cuando yo le hablaba de la pobreza de Armando, sobre todo en algunos tiempos la pasó muy mal y la pasó muy duro, hasta que encontró una pastilla milagrosa que lo curó de su mal psíquico, y esa otra pastilla milagrosa que se llama Luisa Elena Calcaño, que tanto lo ayudó y tanto lo acompañó. Bueno, Armando hizo un cristianismo que miró siempre la pobreza, de manera que no es que Armando era un raro en su momento porque irrumpe en un mundo de la izquierda. Es decir, el cristianismo de Armando es un cristianismo que está totalmente integrado al mundo, que es mundo, ¿verdad? Que es una profunda simbiosis con la contemporaneidad y con sus grandes banderas y sus mejores causas, etc. Ese es el Armando que yo más amo, que yo más reverencio, ¿verdad?, con el cual me sentía un igual siempre, alguien que nunca debatimos ni discutimos, sino que siempre teníamos un terreno en común que era muy grande, y si diferíamos en algún punto, jamás lo hicimos tema, porque en lo fundamental eso era él, era un cristiano muy sui generis, muy distinto, era el cristianismo clásico, el cristianismo oficial, por decirlo de alguna forma, y eso es lo que nos deja quizás uno de los más grandes escritores que hayamos tenido nunca, ¿verdad? Un hombre que dedicó su vida hasta el último minuto, ¿verdad?, no hacer literatura, ¿verdad? La palabra literatura no me gusta pegarla con Armando, sino a una tarea de vida, ¿verdad? De construir una vida
valiente, una vida desafiante, una vida consustanciada y amorosa con el mundo que le tocó vivir, que no siempre fue el mejor de los mundos. Muchas gracias. Hemos vivido parte de lo que son las nuevas tecnologías. Intentaron hackearnos, parece que desde Rusia, pero bueno, seguimos alrededor de Armando. Muchísimas gracias a Alberto, a Ana María y a Fernando por esas conversaciones tan cercanas al alma y al corazón de cada uno de nosotros desde la misma voz de Armando. Ahora continuamos con nuestro programa y cada uno de los integrantes de La Guayaba ha preparado un texto con su propia mirada al maestro. Tendremos también otros dos invitados especiales, esta vez para cantar. Una es Tabaire Díaz, quien también de alguna manera es parte de La Guayaba, porque como vieron al principio el video que les presentamos para conocer un poco quiénes éramos, nosotros hemos hecho un poquito de todo y también hemos hecho actividades donde el canto y la música ha sido protagonista y Armando siempre fue cómplice de todas estas actividades. Y Tabaire es una de estas personas. Y para cerrar, tenemos una sorpresa muy especial con el cantante lírico Iván García, quien será él directamente que va a explicar lo que él trajo para este homenaje a Armando. Así que ahora les dejo con los integrantes de La Guayaba de Pascal. Bueno, Armandito llegó hasta Rusia. Armandito nos reunió e incluso llegó hasta Rusia hoy. Bueno, mi texto se titula Un abrazo cósmico. Y les digo que estoy haciendo aquí todo mi mayor intento por no llorar. Pero bueno, aquí vamos. Un abrazo cósmico. La muerte de Armandito es muy dura para todos los que lo conocimos. Entre muchas otras cosas, porque es una muerte que interpela. Armando, imantado por una vocación sacerdotal cristiana, exigía de uno estar vivo. Cualquier agonizante vomitado del asfalto, cualquier enfermo de éxito o estabilidad, cualquier insomnio deprimido, cualquier temeroso de las letras que entrara a su taller o que se topara con su ser, encontraba, abro comillas, palpitaciones galopantes, en el reconocimiento humilde de la continua amenaza que representa conocer y conocerse. Existe, asustada, lo acepte o lo disfrace, la conciencia. Murió Armandito y a los pocos días mi hermana y yo ya teníamos ganas de renunciar a nuestro trabajo y estoy segura de que muchos otros también quisieron darle un vuelco a su vida. Pero repasar sus pasos le recuerda a uno lo compleja y a la vez sencilla que puede ser la existencia. Así como el poema Los Justos de Borges, que me mandó mi papá por WhatsApp comentándome que a él le encantaba, del que me quedo con 3 versos hermosos y terribles. Los justos. El que acaricia a un animal dormido, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Armando era tan comprometido con la vida que, revisando mi correo, encontré un mensaje suyo titulado Alimento para reflexión, donde comenzaba diciéndome: he leído con alguna preocupación varios mensajes tuyos en Facebook y enseguida me argumentaba en 4 ordenados y brillantes puntos su opinión al respecto de estos mensajes míos sobre la política reciente. Armandito era un usuario del que ningún like se recibía de manera fortuita. Yo no fui la misma desde el año 2011, año en que tomé con él el taller de ensayos y me convertí en Guayabita de Pascal. Pero ahora es que vengo a comprender todo lo que me enseñó Armandito desde muy pequeña. Recuerdo que me impactó mucho una de sus crisis, yo sería una preadolescente, mi papá me dijo algo así como, mi corazón, lo que pasa es que él tiene imaginaciones, ahorita piensa que lo están siguiendo.
Luego me volví defensora de las personas con enfermedades mentales y en mi colegio, que era de ese tipo de familia donde no se hablan las cosas en la mesa, sino que se prefieren esconder, explicaba que la esquizofrenia era como cualquier otra enfermedad, pero del cerebro, que no tenía nada de malo. Aún lo hago. Igualmente aprendí desde pequeña a no prestar atención al descuido y me enamoré de humanistas descuidados, despechos que ritualmente padecí con el poema La Llegada. Luego mi hermana y yo nos casamos y en las 2 oportunidades fuiste tú uno de los elegidos para, abro comillas, condenar aquella parálisis aterrorizada, cierro comillas, y convencernos de que, abro comillas, se trata de hacerse radicalmente creativos con los dones que gratuitamente recibimos en este mundo. Recuerdo también, con mucho cariño, que buena parte de la ropa de fiesta que usé durante mi bachillerato en las primeras idas a discotecas, me la regaló una pareja, Armandito, que me llevó a Zara de compras. No era rara para mí la homosexualidad, nunca lo fue. En todo caso, la rara era yo entre mis amigos, incluso lo soy hoy entre mis compañeros de trabajo, viviendo en una casa donde los amigos, sin importar el sexo, se daban besos en la boca, veneraban la estética de lo feo o recordaban con gozo alguna exposición orgánica. De mis anotaciones en el diario, que inicié en el 2011, gracias a Armando, leo una cita de él. El demonio es el no vivir la vida, el no disfrutarla. Eso no significa que nos dediquemos a su destrucción o a la de los demás, sino que vivamos plenamente. ¿Y cómo me llevaste, Armandito, a recorrer la vida? Siempre desde un lugar insondable conocí a la gente más bella y jubilosa. Entre otros, a los andaluces. Cuando me pediste le llevar unos libros a un amigo tuyo, el poeta venezolano David González, con quien pasamos uno de los mejores viajes de nuestra vida, una Semana Santa en Sevilla, que no sé si está David ahorita, pero él iba a tratar de conectarse con nosotros hoy. Pienso ahora que a ti te definiría bastante bien la imagen de una Semana Santa en Sevilla, donde se combina ese espíritu cristiano de profesar amor hacia el otro y el gozo. Te prometo, Armando, que seré fiel a lo que tú llamaste la disciplinada espontaneidad de Claudia. Y tomo tu recuerdo. Ya va, voy a tomar un poquito de cerveza. Ok. Y tomo tu recuerdo para despedirme como lo hubieras hecho tú. Bueno, querido mío, lo dejo aquí por hoy. Te mando un abrazote cósmico. Mi texto tiene un epígrafe, y cito: las palabras son como agua, allí donde la realidad es como piedra. María Zambrano. Poeta en el recuerdo. En estos meses de cuarentena, he revisitado un grupo de películas favoritas que tengo en mi casa, entre ellas, de las privilegiadas, La Sociedad de los Poetas Muertos. En este film, un joven Robin Williams caracteriza a un profesor de literatura y poesía ante el grupo de sus alumnos, adolescentes aún, en un internado inglés. Burlando las reglas del colegio, el grupo de aprendices se escapaba por las noches a una cueva oculta en los amplios terrenos del internado y allí, alumbrándose con linternas, en un círculo devoto, leían a poetas clásicos o balbuceaban sus propias creaciones poéticas, sin saber que ya el germen de la belleza eterna los había poseído. Fue inevitable, nostalgia viva, recordar los talleres de poesía, ensayo o mística de Armando Rojas Guardia. Guardando las diferencias, no se trataba de un internado, ni todos jóvenes estudiantes. Muchos habíamos ya superado la joven adultez cuando nos acercamos a Armando para descubrir la palabra poética o la ensayística. Guardando las semejanzas, la pasión por la palabra y la insistencia en encontrar el bello decir iba inculcándose en sus alumnos, así como la particular sonoridad y la música de cada letra, sílaba o palabra,
en su individualidad o en su maridaje afortunado con otras palabras. Es decir, el verso alumbrado al final de esa búsqueda. No había cueva como tal, pero cada espacio que nos agrupara en torno a la figura sabia de Armando se transmutaba en círculo magnetizado en torno a él, y el silencio reverencial cuando hablaba, cuando leía, nos acercaba, ahora lo pienso, a los círculos que desde las cavernas agrupan a los seres humanos embelesados en torno a la palabra y a los portadores de sabiduría. En efecto, el sitio de reunión varió con los años, desde las viviendas de algunos participantes a espacios institucionales como los de Chacao, sobre todo la Plaza de los Palos Grandes, espacio de añoranza en particular que ahora guarda su sombra, rodeada de humo, eso sí, en alguna silla, bajo algún toldo. Ah, pero era en su propia casa donde recuerdo sentir la mayor magia. Él sentado en un sofá, siempre rodeado por sus libros, y todos alrededor en cuanta silla, taburete o cajón que fungiera de asiento. Entonces se iniciaba la atención embelesada, el silencio reverencial no solo ante su poesía, sino cuando era el turno de leer de Valeria, Kira, Carlos o cualquiera de nosotros. Era la poesía. En mi caso, esperaba con particular deleite cuando Armando leía nuestros textos. Oh, doble placer, su propio decir poético, su poesía. En ese momento la conjunción de palabras sumaba a su silente belleza en el papel la voz pausada de Armando, su gravedad dulce y deleitosa de cada sílaba, de cada palabra, de cada verso. Simultáneamente a algunos el arte poético nos llevó a sus talleres de ensayo y allí, de nuevo, bajo las premisas propias de ese género literario, el trato amoroso del maestro a la palabra y el idioma siguió siendo la esencia de nuestro aprendizaje y hacer ensayístico. De esos espacios de inspiración germinó el grupo literario La Guayaba de Pascal. Concluyo estas impresiones y recuerdos con la eterna pregunta: ¿existen las coincidencias? Ya este escrito estaba elaborado cuando, revisando mis notas de los talleres de Armando, encontró que él había citado la misma película para darnos a conocer un pensamiento de Walt Whitman. Y cito: la obra poderosa continúa y tú puedes contribuir con un verso. Armando Rojas Guardia no solo contribuyó con infinita belleza a esa obra, sino que impulsó a muchos de nosotros a hacerlo con un verso. La vida es un viaje, y en ese viaje maravilloso tuve la fortuna de coincidir con Armando, y de eso les quiero relatar cuál fue mi experiencia, con un texto que se llama Del cuento al ensayo y del ensayo al poema. Un encuentro circunstancial y maravilloso se produjo con motivo de nuestra participación en un taller sobre cuento, dictado por Rodrigo Blanco Calderón. Allí conocí a Elsie Manzanares, la dama del bolero. Hubo empatía y me invitó a participar en el taller de ensayo de Armando Rojas Guardia, del cual era ella integrante. Así, de la mano nostálgica del bolero, comenzó mi acercamiento a ese ser especial que fue y será por siempre Armando. Con pena debo confesar que no sabía entonces quién era Armando Rojas Guardia. Mucho menos tenía conocimiento de su dimensión en el mundo de las letras. Tampoco estaba claro en lo que respecta al género literario denominado ensayo, pero con la osadía que da la ignorancia, me matriculé e inicié mi tránsito por ese mundo. La experiencia resultó ser todo un descubrimiento, una deliciosa aventura en la que Armando nos guiaba con maestría por los intrincados caminos de esas breves disertaciones en prosa, donde se daba libertad al análisis y a la reflexión documentada sobre los temas que él didácticamente seleccionaba
en su afán por ayudarnos a abordar el género desde diferentes perspectivas. Siempre me pareció complicado ensamblar un texto con todos los ingredientes que nos señalaba el maestro, sobre todo por mi costumbre de divagar por los caminos de la ficción tan comunes en materia del cuento. Sin embargo, poco a poco fui logrando construir unas líneas que, sin ser excepcionales, por lo menos se podían considerar dignas de ser compartidas con mis compañeros de taller. Allí, con la crítica a veces descarnada de unos, incomplaciente de otros, siempre turnándonos los roles de policía malo y policía bueno, y bajo la estricta vigilancia del maestro, fue transcurriendo el tiempo, y con él nuestro gusto por el género iba increciendo, al igual que nuestro cariño y admiración por nuestro guía. En estas fraternales reuniones se gestó nuestra guayaba de Pascal y nuestros osados inventos que propiciaron la elaboración de una recopilación de ensayos escritos a 8 manos y con prólogo de Armando, La Guayaba de Pascal, Ensayos, 2013, publicada por Ediciones La Guayaba de Pascal, otro osado experimento guayabero. También incursionamos en la radio y pese a todos los malos augurios, logramos mantener al aire por espacio de 2 años un programa semanal dedicado a la literatura y la música, donde nuestras temerosas voces iniciales fueron madurando y adquiriendo aplomo y brillo hasta que la realidad económica obligó a detener nuestro andar por las ondas hercianas. La cosa no paró allí, y nuestras travesuras siguieron adelante alcanzando la puesta en escena de una obra de teatro titulada El país es un bolero, y publicar, por medio de nuestra editorial, un nuevo libro, esta vez toda una joya escrita en clave de cuento por el maestro, Proserpina, 2014. ¿Cómo no querer al maestro si en todas estas aventuras siempre nos acompañó y alentó con el consejo oportuno, la intervención directa o su palabra de aliento? En lo personal, puedo señalarles 2 imágenes de especial significación. La primera de ellas ocurrió luego de mucho luchar por desprenderme de mis vicios como escritor de cuentos, cuando logré finalmente hilvanar unas líneas que merecían ubicarse dentro del género del ensayo. Y al presentarlo al grupo, recibí la aprobación de mis compañeros talleristas y del maestro. Ya en casa, y todavía con la resaca de la satisfacción reciente, me disponía a leer de nuevo el texto que evidenciaba el logro alcanzado, el hurón, cuando me sorprendió la inesperada llamada de Armando. Escuchar cómo el maestro se refería a mis líneas con pasión y extrema generosidad dejó en mi yo escritor una marca indeleble, pues significaba que mi sueño se transformaba en algo posible. La segunda imagen refiere el instante cuando llega a mis manos Proserpina. Un cuento y Armando Rojas Guardia eran 2 cosas que para mí no era posible vincular. Con el avance de la lectura, se fue creando en mi interior una visión distinta del maestro. La delicada narrativa que entrelazaba el mítico Egipto con los cercanos valles del Tuy y la pavana de Fauré con el golpe tuyero, en una historia de amor altamente erotizado, donde el futuro marca un ritmo difuso entre lo que puede ocurrir y lo que realmente ocurre. De alguna forma, esta experiencia narrativa inédita lo acercó más a mí y a mi forma de ver y sentir la vida. Para terminar, quisiera retribuirle a Armando esa cercanía literaria, ese andar por mi sendero de mayor tránsito, haciendo algo osado, como buen guayabero, y sobre todo, por lo cual pido de antemano excusas. Quiero compartir con ustedes unas líneas escritas en clave de poema, digo yo, donde trato de recoger lo que significó Armando para nosotros sus talleristas. Agradezco en especial a Valeria Rodríguez su paciencia y disposición para colaborar conmigo en la construcción de esta elegía sencilla, como la denominé.
Esta elegía tiene un epígrafe del mismo Armando, algo que él escribió con motivo del fallecimiento de Carlos Pacheco, pero que aplica perfectamente a él. Su herencia intelectual no hará sino proyectarse con intensidad creciente en los años por venir, como se multiplica la sombra cuando el sol declina. Hoy se nos fue nuestro más ferviente lector, Tristes Poetas, quien recibió nuestros versos con amor y declamó con sutil belleza. Con su corazón de niño partió hacia el verso infinito, ese cielo que nos entregó sin reservas. Observo tu caminar pausado, tu vivir poético en cada ademán. Escucho tu voz honda, impregnada de sabiduría desde el más allá al que hoy pertenece. Una certeza me embarga, volveremos a encontrarnos. Entonces transitaremos libres de todas las ataduras mundanas. Estaremos a salvo. Hoy me refugio en tu pensamiento y no dejo de sentirme afortunado por haberte conocido, mi querido maestro, compañero. Gracias. No existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Tengo el placer, el honor de leer el texto de una guayaba muy especial que es Nelly Cardoso. Entrada para mi diario. Ante la muerte de Armando. 13 de julio 2020. El primer taller de Armando Rojas Guardia, al cual asistí, fue el taller sobre el ensayo como género literario, que se realizó entre los meses de mayo y junio de 2003. Y el último fue el diario como escritura literaria que comenzó el 29 de julio de 2019. Fue un ciclo de 7 años de crecimiento espiritual guiada por nuestro querido maestro. Llegué a sus predios de la mano de mi amado Federico, que venía del mundo de las letras. Yo estaba en retirada de muchas batallas, en la defensa de nuestra maltratada institucionalidad, empecinada en contribuir con el sostenimiento de un ya precario Estado de Derecho.
Mi alma necesitaba de nuevos significados para seguir viviendo en medio de la destrucción reinante. Y así fui a dar al mejor espacio para sanar mis heridas de guerrera, el paraíso de los talleres literarios de Armando. Desde el jueves 9 me acompaña un profundo silencio en el cual siento su compañía. Reflexiono sobre su huella en mi vida y encuentro que fue profunda y definitiva. Armando vivirá en mi corazón por haberme enseñado a vivir la vida poéticamente como él decía, por haberme acompañado en un viaje más allá de las emociones, más allá del pensamiento, por haberme capacitado para experimentar cómo es el vivir desde la observación constante, permanente, que nos permite acceder a una inteligencia superior, conciencia profunda que se vuelve luz y presencia. De Armando recuerdo lo que mis ojos vieron. Un artesano de almas que devotamente trabajaba en sus talleres de ensayo diario y poesía. Un exquisito orfebre de la palabra escrita que nos mostraba la riqueza y la profundidad del hacer literario. El maestro de estos duros tiempos que nos mostró el lado bueno de la incertidumbre que viene asociada con la vida, al igual que la respiración. Apreciando la incertidumbre se abre el camino de la esperanza. Todo puede suceder. Un legado para seguir creciendo en la conciencia de nuestra propia e ineludible trascendencia. Gracias por haber comulgado con nosotros en cada encuentro, por haber compartido tu pan de sabiduría y tu vino esencia de amor por el amado. Gracias, gracias, gracias. Una vida para celebrar. Son días de encuentro, de recuerdos, de tristeza. Armando Rojas Guardia, nuestro poeta accesible, el maestro de tantos talleres, trascendió esta existencia. ¿Cómo recordarlo ahora? Sus alumnos somos un gran rompecabezas. Somos un enorme tapiz de conocimiento literario, de poesía y de enseñanzas que Armando nos acercó. Celebrar su vida es el tributo que hoy quiero rendirle, porque su existencia es un largo ejemplo de talento y creatividad, también de alegría, pasión, dolor y fe cristiana. En el crisol de emociones que fue, Armando encontró refugio en las letras, que lo acogieron desde niño y le mostraron sus secretos, secretos que nos legó en sus poemas, ensayos, en Proserpina y en los manuscritos que ahora buscan un nuevo hogar. Guiado por las letras, expresó abiertamente sus más profundos pensamientos y allí logró Armando preservarse de los momentos oscuros de sus brotes psicóticos para seguir adelante, viviendo con honestidad. Esa tenacidad para avanzar, para permanecer y trascender, es lo que celebró hoy. Armando traspasó el temor al rechazo, enfrentó sus dudas, habló por aquellos con voces menos fuertes, se expresó poéticamente desde la periferia con una visión del todo. Es lo que hacen los maestros. Los últimos años de su vida compartió su sabiduría con una generación de poetas, de escritores, pero sobre todo de humanistas ávidos de conocimiento. Fue agasajado, viajó a festivales, pudo disfrutar el reconocimiento de su trabajo y recibió las expresiones de afecto que generan las personas sensibles. Sus clases eran un paseo intenso y agradable por la literatura, por los autores y sus citas. Hilvanaba la complejidad del pensamiento haciéndolo potable. Su voz era poderosa, pero también suave y firme. Durante sus pausas de lectura no me atrevía a respirar para no romper su cadencia. De la misma forma como citaba de memoria a cualquier autor, podía sorprenderse genuina e inocentemente con alguna frase, parábola o imagen que cualquiera de nosotros hubiera empleado en un texto. Cuando corregía era generoso sin ser condescendiente, iba al nudo de la corrección utilizando solo 2 o 3 palabras. Pasado el momento tenso, la indicación de Armando se abría en mi cabeza como un abanico de posibilidades narrativas que él me ofrecía. En torno a la figura del maestro se tejieron nuevas vocaciones, buenos y maravillosos textos, una intensa actividad intelectual y se tejieron relaciones sólidas y profundas como la que me une a este grupo literario
al que estoy feliz de pertenecer. De mis apuntes de los talleres extraigo una cita. El propósito del diario es hacer alma. Es una manera de explorar nuestro mundo interior y de explorar los avatares de nuestra carnalidad subjetiva. Armando Rojas Guardia vivió una vida completa, que pudo ser más larga, pero completa al fin. Una vida circular, como el tiempo, el espacio. En el momento de despedirse, nos dejó llenos de poesía, de conciencia, de honestidad y de frases poderosas, que ahora como sus alumnos nos corresponde honrar. Celebro la vida de un gran poeta. Celebro el legado que nos deja. Gracias. Uno nunca muere, solo muere cuando lo olvidan. Isabel Allende. Armando, daba mis primeros pasos en escribir algo distinto de memorandos corporativos, cuando mi hija, Sibel Adriana, quien te quiere y admira, me sugirió invertir parte de mis horas de jubilado en tus talleres sobre el género del ensayo. Gracias infinitas a mi amada hija. Lo primero que aprendí de ti, y me marcó un antes y un después, es que en la escritura, además de traslucir entendimiento, debe palpitar el corazón de quien escribe. Fue un precepto vital para mí, que venía de practicar las letras yermas de la retórica de la burocracia, donde no se admite eso que tú llamas la fiesta subjetiva de la conceptualidad. Para superar mi ansia frente a la hoja en blanco, me enseñaste a ser libre al escoger un tema, a escribir desde el placer y que la acústica del placer fuese oída en el texto, como decías, evocando a tu inspirador Michel de Montaigne, cuyos espléndidos escritos me incitaste a leer. Asocié estrechamente tu pensamiento al de Montaigne, ambos nacidos de una almendra humanística y sin más ambición que fortuna espiritual e intelectual. Quedaba a tu medida una frase del creador del ensayo, cito, soy tan rico como me lo imagino. Con el autoritas de tu maestría literaria, asociada a tu humildad proverbial, detestabas toda jactancia en la escritura. En una ocasión, recuerdo, fue una valiosa enseñanza escucharte fustigar cierto ensayo que calificaste afectado de, dijiste, un depravado principio de ostentación verbal. Cuando era necesario, sabías soltarle la rienda a la dureza oportuna del buen maestro que fuiste. Desde mi sesgo mundano de la vida, admiré con hondo respeto tu aura monástica, de clausura, y tu pasión inquebrantable por Jesucristo, que vertías en tu evangelio de profundo humanismo. Me conmovió oírte decir fervorosamente, casi rezando, cuando comentabas la parábola de Jesús con el fariseo y la prostituta. Cito, hasta el pecador más vil es precioso como la sangre que por el escrito de memoria párrafos de la Aleph. Gracias. Hoy, del mismo Borges, me sirvo para despedirte, cito. El tiempo no rehace lo que perdemos. La eternidad lo guarda para la gloria y también para el fuego. Finalmente, Armando, no te voy a borrar de la lista de destinatarios de mis pocas palabras de cada domingo, porque imaginando que me vas a leer, cuidaré celosamente de conciliar la estética y la mesura con la arquitectura de la lógica, como me lo enseñaste. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar
la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Vivir en el corazón. Abarcando un espacio que parecía no contenerlo, Armando se sentaba a comenzar la clase. Su placidez y mirada dulce, aquella risa estruendosa ante cualquier ocurrencia, tenía la misma fuerza con la que podía saltar cuando escuchaba un improperio. Un resorte que se liberaba de energía por escuchar una conjugación inapropiada u otro desliz gramático de cualquiera de nosotros. Eran días felices, de encuentro, de complicidad. Armando me abrió una ventana hacia la escritura formal, por donde salté sin los atavíos del miedo que me amarraban a la perfección. El tono reflexivo del ensayo, la ambición estética, el estilo lírico, se fueron constituyendo una realidad en mi espíritu ensayista, algo muy lejano para mi prosa ingenua. Antes de leer cualquiera de mis textos, siempre recorría el mismo camino. Una especie de gozo, de algarabía en mis entrañas, se peleaba con la emoción de la expectativa ante la espera de un posible comentario del maestro con suerte. Cuando lo lograba con mi catedral, el encuentro furtivo con el pájaro azul o mi vivencia de 5 días, era el cielo ganado. Orgullo a pulso por ver cómo mi escritura se deslizaba por su crítica y salía airosa, complacida, segura, irrebatible y abrazada por las palabras del poeta. En este presente, años más tarde, en la distancia no imaginada, me paseo por una realidad confusa, la vivencia de esa hora con los momentos imborrables de sus enseñanzas y el vacío de la voz del ensayista. Una combustión de recuerdos por el acelerado momento de su ausencia que apenas me permite ubicarme en este tiempo. Salta una frase que siempre me digo:
cuando la gente que uno quiere se va, no se va, se queda a vivir en el corazón. Por ahí anda Armando, circulando, buscando su propio lugar, como siempre lo hizo. Esta vez no en la periferia, sino en el centro, donde queda resguardado en un anclaje ilimitado en el tiempo. Retardamos nuestra muerte contando nuestros cuentos. Así comenzaba la primera clase de El diario como ejercicio literario. Y es que en cada clase de Armando las experiencias eran sensoriales. Nuestros sentidos viajaban con él y a través de su narrativa íbamos a geografías y épocas inusitadas. Con ese lenguaje acompasado como su voz única, diría yo, me llevaba a espacios contemplativos resumidos en cada una de sus prosas, porque así eran sus clases en prosa. Su paseo desde Montaigne hasta Uslar Pietri, pasando por Piconzalas. Y con la cadencia, libertad y confesión siempre presentes, propia de los ensayos, nunca fue una clase, era un momentum. Era todo delicia que condensaba su sabiduría, sus reflexiones y su pensamiento en 1 hora a la semana, suficiente para levitar el resto entre lecturas y ejercicios. Ese último taller que hice con Armando sobre el diario el año pasado en la Poeteca me sorprendió de nuevo, esta vez con su canto acerca del alma. Decía cómo el diario roza con la confidencialidad hasta alcanzar ese lugar de noción antropológica que por primera vez fue abordado en Occidente por los órficos. Pero también enunciaba los conceptos de López Pedraza. El alma es el registro emocional del acontecer vivido. James Hillman fue determinante en esa primera clase, hurgando más en el ser, hacer alma a ser alma. Lo que no traiciona ese núcleo subjetivo fundamental de cada uno de nosotros. Aquello era un verdadero canto de multitudes. Mencionaba a autores, señalaba textualmente cada cita, atreviéndose a mencionar en muchos casos hasta el número de la página donde alguno había escrito. En este caso, sobre el alma, una mente excepcional. Aquella tarde fue para mí una mezcla de poesía, reflexión y resonancia emocional. Hacer un diario significa poner en orden muchas cosas, pero también el compromiso de educar el alma. Hacer un diario es tan sagrado como tu propia intimidad, tan profundo como meditar, sin perder ni por un minuto la estética soñada. ¿Cómo perderla ante Armando, por Dios? Imperdonable. Confieso que de allí salí dispuesta a ordenarme, desde los acontecimientos más triviales hasta el encuentro con mis reflexiones más profundas. Buscar el propósito de resignificar algo de mi vida, contar mi cuento, ese que da sentido a mi existencia. Contar y contar para encontrarme, para resonar en mí, para encarar mi realidad. Decía Armando, contar es ser ontológico. Esa narrativa es mística en última instancia. Así que no podía defraudar esa primera clase del maestro. El diario como ejercicio literario es lo que no se concibe si no nos adentramos a la vida cotidiana, acercándonos al misterio. Sigo pensando en aquella clase, me da vueltas en la cabeza, sigo con la necesidad del encuentro con mi registro emocional. Hoy, más que nunca, tengo el deseo de darle nombre a esa alma que busca refugio. Esa que Armando despertó. Quiero seguir en su búsqueda. Alrededor de ella hay mucho que descubrir. Quizás es la necesidad que tengo de más silencio,
de más meditación, de más tristeza, de más dolor, de más alegrías, de esas experiencias sensoriales, quizás. Armando diseñó en mí la metáfora que me acercó a ese lugar desconocido que hoy tiene nombre, mi alma. Gracias, maestro. Maestro por siempre. ¿Quién eres tú, sonoro, al fondo de mí mismo? ¿Cómo se llama? Horizonte presentido, oscuridad ansiada, ápice del fin, paisaje último, donde el gozo no puede saber sino agonía. Olor álgido de un páramo, donde la nada hace vomitar y el ser marea. Rayo de muerte que sin embargo incendia toda tu vida. ¿Quién un fragmento de Canto al Dios de la Intemperie, basado en el libro El Dios de la Intemperie de Armando Rojas Guardia, y que Andrés Lebel, joven y talentoso y maravilloso compositor venezolano, compuso para mí hace un año. Soy Iván García, cantante. Estoy muy emocionado en este momento porque he estado escuchando a cada uno de los guayabos y cada amigo que está allí presente. Gran saludo a Ana María Hurtado. Gran saludo Elsie Manzanares. Y bueno, quería decirles que esta obra está en edición, ya la grabé, y consta de 6 movimientos basado en el texto de Armando. En cuanto esté listo y lo hagamos público a través de Elsie Manzanares, les haré saber. Un beso enorme, Tabaire, te quiero mucho. Gracias, Elsie, gracias, Ana María, gracias, Armando, profundamente, y a cada uno de los miembros de la Guayaba de Pascal por este momento tan emocionante. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Iván, querido, por esta presentación de lujo, y queremos agradecer también la presencia de todos, pero el cierre de este homenaje al mes de la desaparición de nuestro
querido maestro, amigo, Armando Rojas Guardia, lo va a hacer Luisa Elena Calcaño, quien fue su ángel de la guarda y quien es parte importantísima de esta guayaba de Pascal. Luisa Elena, tienes la palabra. Caracas, 2 de mayo del 2004. Querido Armando, mi gran amigo el poeta, hace meses percibo el impulso de manifestarte lo que significa tu amistad. Tocaste mi existencia en una forma inesperada, bajo la figura del coordinador de un taller. Unas líneas realizadas muchas veces en entre sueños al amanecer para expresarte la forma mágica como conocerte transformó mi existencia. Tu presencia hizo posible el despertar al talante creador. Le concediste a mi vida un rato de entusiasmo para ver de manera distinta lo que me rodea y captar la realidad de una forma iluminadora. Le conferiste un instante de revelación. Hiciste una invitación a percibir una epifanía cognoscitiva para despertar de una vida poblada de tristeza. Le asignaste una respuesta al interrogante: ¿qué hacer en estos próximos 20 o 30 años de vida? Un convite para percibir la realidad con expectación. Te confieso que vegetaba hundida en la desesperanza después de 3 meses de terribles de paro indefinido, las marchas y toques de cacerolas todas las noches. Y sobre mi espíritu pesaban las muertes y todos los sucesos del 11 de abril del 2002. Estaba próxima a perder la sonrisa. Una noche de febrero del 2003 leí un aviso en el periódico donde un poeta llamado Armando Rojas Guardia invitaba todos los lunes al atardecer a conversar y trabajar sobre la literatura y la ciudad. La magia de tu presencia comenzó a parar desde ese 3 de marzo del 2003. La tarde del primer taller alcancé a percibir un hombre con una formación muy compleja, muy sencillo, muy modesto, de cabello totalmente cano y alborotado. Y en ese momento no llevabas barba, tenías una camisa muy usada. Tu tono de voz tenía la sonoridad muy especial acompañada de una mirada muy profunda, lo cual parece escrutar el alma del otro cuando lo escuchas. Y en tu rostro observé las huellas del sufrimiento y estabas tan emocionado como yo. Todos te conocían, todos conocían la importancia de tu obra, te conocían a ti. Yo solo sabía que eras un poeta. Escuché una clase magistral en torno a la relación entre la ciudad y como mito. Nos expresaste la necesidad de establecer los lineamientos de una estética literaria urbana, la importancia de establecer imágenes míticas urbanas inspiradoras en la creación individual. Un día me atreví a entregarte con profunda timidez una crónica sobre la Semana de la Poesía. Precisaba darte gracias por conocerte y permitirme entrar en el mundo de los seres de gran capacidad para compartir con la palabra. Hallé el rumbo extraviado. Quizás nunca seré un gran poeta, ambiciono aprender a expresar emociones, sentimientos, las angustias, el dolor y el sufrimiento y el amor a la vida. Había encontrado un maestro excepcional, Armando Rojas Guardia. Los poetas de la ciudad transformaron mi destino para ser una mujer con doble vida. Un día de septiembre del 2003, alcancé a comprar El Dios de la Intemperie. Lo leí en un fin de semana, unas horas en las cuales pude, intrigada, tocar al hombre. Quería saber más de tu vida. Atrapada por tu magnetismo, la vida cotidiana se transformó en algo interesante. Un día nos conmoviste a todos con un magnífico ensayo, La patología mental y la literatura. Era una invitación a percibir tu sufrimiento y al transcribir ese papel de trabajo, la reflexión se hizo mayor. Debo confesar que en algunos instantes lloré por tu pesadumbre, por tus angustias, por tu enfermedad. Al principio de octubre del 2003 nos comunicaste a los miembros del taller que te sentías mal y algunos días no podías trabajar. Padecimos contigo tus angustias, deseamos protegerte, evitar toda recaída de tu enfermedad. Tus nuevos amigos decidimos compartir y vivir contigo esa nueva crisis psíquica. El psiquiatra de turno decidió otra hospitalización.
efectuaste una llamada telefónica para avisarme. Resolví acompañarte con gran miedo por el camino del inframundo y antes de partir al hospital universitario decidimos orar en la capilla. Los sucesos y confidencias de esa noche nunca se borrarán en mi memoria. Al despedirnos, me asignaste una tarea trascendente, avisar por teléfono la noticia a tu lista de amigos entrañables. Así surgió en tu mundo afectivo relativamente complejo una sencilla nueva amiga, Luis Elena. En ese mes de destierro, en ese hospital, te llevé diariamente una caja de cigarros y un chocolate para después disfrutar de 1, 2 o 3 horas de confidencia en un pequeño jardín de la planta baja del hospital para tú fumar y yo saber más de ti, durante horas de una profunda alteridad. Tu hospitalización número 23 y uno de los grandes desconsuelos de tu vida, esa necesidad de la búsqueda de un compañero de vida que una vez disfrutaste y que tu espíritu y cuerpo ansían a veces con desesperación. Y mi vida empezó a girar en torno a tu cotidianidad y la literatura. Dentro de muchos años, algún estudioso curioso de la vida se preguntará, ¿quién es Luis Elena? Tendrá solo una respuesta, una amiga incondicional de Caracas a partir de la década del 2000. He aprendido a vivir en la incertidumbre para ascender a un nivel superior de conciencia. He logrado entender el amor fraterno. Tu amiga de todos los días, Luis Elena. Ahí está nuestra Luisita, y con su sonrisa y sus palabras agradecemos en nombre de la Guayaba de Pascal esta maravillosa visita, este maravilloso encuentro, este homenaje que se dio gracias a las más de 90 personas que atendieron a nuestra invitación. Y como leí por allí en algún momento, alguien en el chat decía, Armando nos dejó unidos por la estética, por la poesía, por lo hermoso. Y eso es lo que hoy nos ha unido. Armando estará siempre con nosotros. Donde estés, vas a estar en nuestro corazón. A todos, muchísimas gracias y buenas tardes.